No le dije a nadie que iba a venir, no porque quisiera sorprenderlos, sino porque estaba harta de ser siempre la única en aparecer. El avión aterrizó poco después del amanecer. Sacramento lucía exactamente igual que hacía 7 años, plana, con un cielo amplio y ya demasiado brillante. Solo tenía una bolsa, tan pequeña que cabía debajo del asiento. En mi regazo había una pequeña caja marrón, atada con cuerda, con las esquinas abolladas por el maletero. Dentro estaba la vieja radio transistor del abuelo Frank, la que siempre guardaba en el porche en verano. La había reparado yo mismo, le puse un botón nuevo, pilas nuevas y le limpié el polvo de detrás del dial. Me lo imaginé sosteniéndola en la mano, fingiendo no sonreír. El taxi giró hacia nuestra calle, que, como siempre, estaba tranquila y bordeada de arces. El número 2417 aún conservaba el buzón desportillado, el que había pintado con él a los 11 años. Pero la luz del porche estaba apagada. Ni periódico ni rastro de vida. Le pagué al conductor y bajé. El césped estaba descuidado. El aire olía ligeramente a hojas secas y a algo más, como una casa en la que nadie había respirado en días. Llamé una vez, y luego otra. No hubo respuesta. Las cortinas estaban corridas. La corona que mamá siempre colgaba después de Acción de Gracias no estaba en la puerta. Me quedé allí más tiempo del previsto, con la caja de regalo aún en las manos. Revisé mi teléfono. No había mensajes, solo un viejo recordatorio para que le reabasteciera la medicación para la presión arterial al abuelo. Los escalones de la entrada crujieron bajo mí cuando por fin me senté. No tenía ni idea de que había llegado al lugar correcto en el momento equivocado, o quizás al único momento en que me había ido. Todavía estaba sentado en los escalones de la entrada cuando oí el chirrido de una manguera de jardín al ser arrastrada por el hormigón. Al otro lado de la calle, una mujer con abrigo de lana y pantuflas regaba un pequeño trozo de césped amarillento. Saludó con la mano y luego entrecerró los ojos. «Lily», llamó. «¿Eres tú?» Me tomó un segundo. «Señora García», dije, poniéndome de pie. Su rostro estaba más lleno de lo que recordaba, pero la calidez en su voz no había cambiado. «De acuerdo». Sonrió y cruzó la calle despacio y con cuidado. «Creí que estabas en Seattle, ¿verdad?» Asentí. «Sí. Acabo de llegar». Miró más allá de mí, hacia las ventanas oscuras. «No están en casa, Ann», pensé. Intenté mantener un tono ligero. «¿Sabes a dónde se han ido?» La señora García dudó, tirando de su manga. Margaret dijo algo sobre Hawái. Un gran viaje familiar. Nos fuimos poco después de Navidad. «Hawái», repetí. Ella asintió. «Maui, creo». Me dijo que Franklin no quería venir. «Es demasiado mayor para vuelos largos», dijo. Su mirada se desvió hacia la casa. «Pensé que estabas con ellos». «No lo era», dije. El viento arreció y me azotó el dobladillo del abrigo. La señora García pareció notar el cambio en mi voz. «¿No lo sabías?» Negué con la cabeza. «Nadie me lo dijo». «Oh», bajó la mirada y luego dijo con dulzura, «Mira, no quiero alarmarte, pero la ambulancia llegó hace unos 10 días. Vi cómo subían a Franklin. Tenía muy mala pinta. Pensé que alguien te lo habría dicho». Su voz se suavizó. Se desplomó frente al buzón. Los paramédicos parecían serios. Se me enfriaron los dedos. «¿Qué hospital?» «General del Condado, creo». «Gracias». Tragué saliva y traté de mantener la voz tranquila. Ella asintió brevemente y con preocupación y volvió a caminar sobre la manguera del jardín, que todavía se arrastraba detrás de ella. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, pero no llamé a nadie. Ya sabía quién no respondería. La recepcionista llevaba unas gafas demasiado grandes y un cordón con la inscripción Mona. Cuando le dije su nombre, parpadeó, dio un golpecito y luego levantó la vista lentamente. «Franklin Adams, te veo». «6º piso», titubeó. «¿Eres familia?» «Soy su nieta», dije. «Nadie ha estado aquí», murmuró, casi para sí misma. «Ni una sola vez». Ella me dio un pase de visitante y me dejó pasar. El ascensor olía a limpiador de limón y algo debajo, a metal o a memoria. Observé cómo los números se iluminaban uno a uno. Cuando se abrieron las puertas, el pasillo se sentía más frío que el vestíbulo, el tipo de frío que se filtra a través de la tela y llega a la piel.
Habitación 623. Caminé más despacio de lo previsto. Su habitación estaba al fondo. Una cortina estaba medio corrida. Dentro, un monitor emitía un pitido rítmico, uniforme y sin interrupciones. Al entrar, no lo reconocí al principio. Parecía más pequeño. Tenía el rostro hundido, la piel alrededor de los ojos encogida y amarillenta. Tenía tubos que serpenteaban por la nariz, la boca y los brazos. Una máquina junto a la cama silbaba suavemente, forzando la entrada y salida de aire de su pecho con precisión mecánica. Sus manos descansaban con las palmas hacia arriba y sus dedos ligeramente curvados, como si esperara algo que no había alcanzado en mucho tiempo. Me quedé allí un rato, con la puerta entreabierta tras mí. No lloré. No en ese momento. Solo escuché la respiración de la máquina. Finalmente, di un paso adelante y acerqué la silla. Doblé las rodillas lentamente, como si mi cuerpo supiera algo que mi cerebro aún no había captado. Puse mi mano sobre la suya. Estaba seca, fresca, familiar. «Hola, abuelo», susurré. «Soy yo». Ninguna reacción, ningún parpadeo, ningún tic, solo el suave zumbido del respirador y algún pitido ocasional de los monitores. Metí la mano en el bolsillo y saqué la pequeña caja marrón. La coloqué con cuidado sobre la mesa junto a la ventana, su vieja radio, ahora reparada, pero inservible. No estaba allí para oírla, pero aún así quería decirle que la había traído. Esperé hasta salir de la unidad de cuidados intensivos, pasando las estaciones de desinfectante de manos y los 2 pasillos iluminados. Encontré un banco tranquilo cerca de los ascensores y abrí mi teléfono. No esperaba que respondiera, pero lo hizo al segundo timbre. La pantalla parpadeó y luego se calmó. Cielo azul, palmeras, un estanque resplandeciente tras su hombro. Luego su rostro, mi madre, Margaret Adams, a todo color. Con gafas de sol puestas, una bebida en la mano, bronceada y sonriente, como si fuera un martes normal. «Ay, Lily», dijo, apartándose el pelo de la frente. «¿Estás bien?» No pude hablar de inmediato. «¿Lo sabías?», pregunté, apenas en un susurro. Ella frunció el ceño. «¿Saber qué?» «Ese abuelo está en el hospital. Está conectado a un respirador». Parpadeó y suspiró. «No quería venir. Ya sabes cómo es. Siempre lo hace todo más dramático de lo que es». Se desplomó afuera. «Sola», dije. Un vecino tuvo que llamar al 911. Margaret se removió en su asiento. «Todos necesitábamos un respiro, Lily. El estrés. No tienes idea. Mantener la casa en orden, tu hermano, las facturas». Yo era quien pagaba las cuentas, dije con voz temblorosa. Por primera vez se detuvo. «Podría morir», dije. «Y tú estás en una piscina». Apartó la mirada y luego volvió a mirarla. No pensé que sería tan malo. Su voz era monótona y mesurada, como si estuviera leyendo un guión que ya me había funcionado antes. «Me tengo que ir», dije. «Lily», empezó. Terminé la llamada antes de oír el resto. No me había preguntado si estaba bien. No había preguntado por él. Ahora solo había un silencio denso como el agua, rugiendo en mis oídos. Me senté al fondo de la cafetería del hospital, de espaldas a la pared, con una taza de café tibio frente a mí, intacta. Mi teléfono yacía sobre la mesa como una pregunta sin respuesta. Abrí la app del banco. Mi nombre seguía en la cuenta familiar conjunta, que se había abierto en 2008 cuando papá perdió su trabajo y me ofrecía ayudarlo. Nunca la borré. Nunca pensé que la necesitaría. Me desplacé. Una factura tras otra, pasajes de avión en primera clase a Maui, tasas de resort, un paquete de spa en el Four Seasons, una cena para 6 en un lugar cuyo nombre no podía pronunciar, un collar nuevo de una boutique en San Francisco. Luego el nombre de Chloe 2 veces. Dijeron que era una especie de servicio de influencers online, un paquete de visibilidad de marca. Ni rastro de las recetas del abuelo, ni copagos, ni atención domiciliaria, solo placer, perfectamente enumerado. Parpadeé cuando vi los números y los sumé en mi cabeza. Habían desaparecido decenas de miles. Mi pulgar se posó sobre el icono de configuración. Lo toqué. Apareció un mensaje. Congele toda la actividad de débito directo para esta cuenta. Si no. Lo miré fijamente.
El corazón me latía con fuerza en el pecho, no rápido, sino con violencia, como si quisiera que oyera algo. Y luego otro mensaje. Esta acción bloqueará todas las tarjetas conectadas. ¿Estás seguro? Y la aplicación giró una vez y luego otra. Correcto. Se inició la congelación. El procesamiento completo puede tardar hasta 30 minutos. Bloqueé la pantalla. Mi reflejo me devolvió la mirada en el cristal negro. Me veía cansado, no enojado, ni moralista, sino simplemente como alguien que finalmente había dejado de fingir que no veía. Lo habían dejado sin nada. Así que ahora les dejé lo mismo. Y lo hice en silencio. Tardó 47 minutos. Ese es el tiempo que tardó después de congelarse. Antes de que el teléfono empezara a sonar, Kyle llamó. No contesté. Luego Chloe, luego mamá, luego Kyle otra vez, luego un número que no reconocí, el prefijo de Hawái. Dejé que todos salieran al buzón de voz. La pantalla se iluminó como una máquina tragamonedas descontrolada. Los mensajes fluían a raudales. Kyle, ¿qué demonios? Lily. Ninguna de las cartas funciona. ¿En serio, Chloe? Estoy atascada. Estaba planeando una colaboración. Lo arruinaste todo. Mamá, no hay mensaje, solo un mensaje de voz. Lo puse. Lily, ¿qué haces? Mocosa desagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿quieres humillarnos? Tu abuelo estaría avergonzado. No tienes derecho a tomar esas decisiones. Arregla esto de inmediato. Lo escuché de nuevo, no por las palabras, que eran exactamente como las esperaba, sino por el tono. No era tristeza. No era preocupación. Era ira. La ira que nace de perder el control, no de perder a alguien. Revisé los mensajes. Kyle me pedía mis datos bancarios. Chloe me había enviado una selfie llorando con el texto. ¿Acaso te importa lo que me hiciste? No respondí. Vi cómo llegaban las notificaciones, cada una más fuerte y silenciosa que la anterior. Luego giré el teléfono hacia abajo, me recliné en la rígida silla del café y miré fijamente por la ventana hacia el vacío. No hubo satisfacción. No hubo justicia. Solo un vacío donde residía la culpa. Y en su lugar algo más tranquilo, certeza. Cuando regresé a la unidad de cuidados intensivos, las máquinas todavía funcionaban al ritmo, ajenas a lo que había sucedido durante mi ausencia. El abuelo no se había movido. Su pecho subía y bajaba bajo el respirador, tan quieto y frágil como antes. Me senté, la misma silla, el mismo rincón, el mismo silencio. Y ahí fue cuando me di cuenta. Una esquina de papel amarillento, apenas visible debajo de la bandeja, fue apartada con cuidado y sin querer, y metida debajo. Alcancé a alcanzarlo, mis dedos rozaron el metal y saqué un sobremanila que estaba arrugado en los bordes. Mi nombre, escrito a mano con su letra, en mayúsculas impecables, todo en mayúsculas. Dentro había un documento impreso, firmado y notariado, un poder notarial duradero para atención médica y finanzas. Me llamó. No Margaret, ni Kyle, ni Chloe, solo yo. Había una copia de un testamento escrito a mano que había sido actualizado 8 semanas antes. Y una pequeña nota escrita en un recibo roto. Hijo, no dejes que reescriban esta historia. Abuelo. Tenía un nudo en la garganta. De alguna manera él lo sabía. Él lo sabía. No me había llamado. No me había advertido. Quizás porque no pudo. Quizás porque pensó que vendría de todas formas. O tal vez esa era la advertencia, la izquierda, justo donde la encontraría. Doblé los papeles, los coloqué cuidadosamente en el sobre y lo guardé en mi abrigo. Luego me senté a su lado otra vez, esta vez no solo como visitante, sino como la única persona en quien confiaba para terminar lo que él no podía terminar. Edwin Ree todavía usaba un teléfono plegable. Me enteré de esto cuando me devolvió la llamada desde un número desconocido y me pidió que me encontrara con él en el mismo restaurante al que mi abuelo siempre me llevaba después del servicio del domingo. Él ya estaba allí cuando llegué. Asiento de ventana, café negro, sin crema, sin azúcar. Lily, dijo, poniéndose de pie. Su traje era más viejo que el mío, pero estaba planchado. Esperaba que nunca tuviéramos que encontrarnos así. Me deslicé en la cabina y coloqué el sobre la mesa. Sin decir palabra, lo abrió y leyó lentamente el documento. No hay drama,
Solo la concentración inquebrantable de alguien que ha visto demasiadas familias desmoronarse tras puertas cerradas. Cuando llegó a la nota escrita a mano, su expresión cambió. No hubo sorpresa, solo reconocimiento. ¿Te lo dio directamente?, preguntó. No, lo encontré en su habitación del hospital, escondido debajo de la bandeja. Ray asintió. Vino a mi oficina hace 8 semanas y me dijo que tenía un presentimiento. Dijo que no quería agobiarte a menos que fuera absolutamente necesario. Por eso no llamó, murmuré. Estaba orgulloso, dijo Ray, pero no estúpido. Sabía cómo acabarían las cosas. Pasamos por los siguientes pasos. En primer lugar, solicite una tutela temporal, tanto médica como financiera. En segundo lugar, la notificación al tribunal y a la administración del hospital. En tercer lugar, una auditoría de cuenta para detectar cualquier malversación de fondos de la cuenta conjunta. ¿Tengo que comparecer ante el tribunal?, pregunté. Puedes hacerlo virtualmente, dijo, pero no lo recomendaría. ¿Por qué no? Porque estarán allí en persona, dijo, cerrando el sobre. Y si no estás, llenarán la sala con su versión de la historia. Asentí lentamente. Estaré allí, dije. Ray se reclinó. Bien. Entonces lo haremos oficial mañana por la mañana. Nos despedimos afuera. El aire se había vuelto tan cortante que nos aceleró la respiración. Nos estrechó la mano. Su palma estaba seca y firme. De vuelta en el coche, me quedé sentado un buen rato, con los dedos en el volante y la mirada perdida. Mi abuelo lo había planeado, y ahora yo tenía que terminarlo. El tribunal estaba en silencio. Apartó la mirada y luego volvió a mirarla. No pensé que sería tan malo. Su voz era monótona y mesurada, como si estuviera leyendo un guión que ya me había funcionado antes. Me tengo que ir, dije. Lily, empezó. Terminé la llamada antes de oír el resto. No me había preguntado si estaba bien. No había preguntado por él. Ahora solo había un silencio denso como el agua, rugiendo en mis oídos. Me senté al fondo de la cafetería del hospital, de espaldas a la pared, con una taza de café tibio frente a mí, intacta. Mi teléfono yacía sobre la mesa como una pregunta sin respuesta. Abrí la app del banco. Mi nombre seguía en la cuenta familiar conjunta, que se había abierto en 2008 cuando papá perdió su trabajo y me ofrecía ayudarlo. Nunca la borré. Nunca pensé que la necesitaría. Me desplacé. Una factura tras otra, pasajes de avión en primera clase a Maui, tasas de resort, un paquete de spa en el Four Seasons, una cena para 6 en un lugar cuyo nombre no podía pronunciar, un collar nuevo de una boutique en San Francisco. Luego el nombre de Chloe 2 veces. Dijeron que era una especie de servicio de influencers online, un paquete de visibilidad de marca. Ni rastro de las recetas del abuelo, ni copagos, ni atención domiciliaria, solo placer, perfectamente enumerado. Parpadeé cuando vi los números y los sumé en mi cabeza. Habían desaparecido decenas de miles. Mi pulgar se posó sobre el icono de configuración. Lo toqué. Apareció un mensaje. Congele toda la actividad de débito directo para esta cuenta. Si no, lo miré fijamente. El corazón me latía con fuerza en el pecho, no rápido, sino con violencia, como si quisiera que oyera algo. Y luego otro mensaje. Esta acción bloqueará todas las tarjetas conectadas. ¿Estás seguro? Y la aplicación giró una vez y luego otra. Correcto. Se inició la congelación. El procesamiento completo puede tardar hasta 30 minutos. Bloqueé la pantalla. Mi reflejo me devolvió la mirada en el cristal negro. Me veía cansado, no enojado, ni moralista, sino simplemente como alguien que finalmente había dejado de fingir que no veía. Lo habían dejado sin nada. Así que ahora les dejé lo mismo. Y lo hice en silencio. Tardó 47 minutos. Ese es el tiempo que tardó después de congelarse. Antes de que el teléfono empezara a sonar, Kyle llamó. No contesté. Luego Chloe, luego mamá, luego Kyle otra vez, luego un número que no reconocí, el prefijo de Hawái. Dejé que todos salieran al buzón de voz. La pantalla se iluminó como una máquina tragamonedas descontrolada. Los mensajes fluían a raudales. Kyle, ¿qué demonios? Lily. Ninguna de las cartas funciona. ¿En serio, Chloe? Estoy atascada. Estaba planeando una colaboración.
Lo arruinaste todo. Mamá, no hay mensaje, solo un mensaje de voz. Lo puse. Lily, ¿qué haces? Mocosa desagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿quieres humillarnos? Tu abuelo estaría avergonzado. No tienes derecho a tomar esas decisiones. Arregla esto de inmediato. Lo escuché de nuevo, no por las palabras, que eran exactamente como las esperaba, sino por el tono. No era tristeza. No era preocupación. Era ira. La ira que nace de perder el control, no de perder a alguien. Revisé los mensajes. Kyle me pedía mis datos bancarios. Chloe me había enviado una selfie llorando con el texto. ¿Acaso te importa lo que me hiciste? No respondí. Vi cómo llegaban las notificaciones, cada una más fuerte y silenciosa que la anterior. Luego giré el teléfono hacia abajo, me recliné en la rígida silla del café y miré fijamente por la ventana hacia el vacío. No hubo satisfacción. No hubo justicia. Solo un vacío donde residía la culpa. Y en su lugar algo más tranquilo, certeza. Cuando regresé a la unidad de cuidados intensivos, las máquinas todavía funcionaban al ritmo, ajenas a lo que había sucedido durante mi ausencia. El abuelo no se había movido. Su pecho subía y bajaba bajo el respirador, tan quieto y frágil como antes. Me senté, la misma silla, el mismo rincón, el mismo silencio. Y ahí fue cuando me di cuenta. Una esquina de papel amarillento, apenas visible debajo de la bandeja, fue apartada con cuidado y sin querer, y metida debajo. Alcancé a alcanzarlo, mis dedos rozaron el metal y saqué un sobremanila que estaba arrugado en los bordes. Mi nombre, escrito a mano con su letra, en mayúsculas impecables, todo en mayúsculas. Dentro había un documento impreso, firmado y notariado, un poder notarial duradero para atención médica y finanzas. Me llamó. No Margaret, ni Kyle, ni Chloe, solo yo. Había una copia de un testamento escrito a mano que había sido actualizado 8 semanas antes. Y una pequeña nota escrita en un recibo roto. Hijo, no dejes que reescriban esta historia. Abuelo. Tenía un nudo en la garganta. De alguna manera él lo sabía. Él lo sabía. No me había llamado. No me había advertido. Quizás porque no pudo. Quizás porque pensó que vendría de todas formas. O tal vez esa era la advertencia, la izquierda, justo donde la encontraría. Doblé los papeles, los coloqué cuidadosamente en el sobre y lo guardé en mi abrigo. Luego me senté a su lado otra vez, esta vez no solo como visitante, sino como la única persona en quien confiaba para terminar lo que él no podía terminar. Edwin Ree todavía usaba un teléfono plegable. Me enteré de esto cuando me devolvió la llamada desde un número desconocido y me pidió que me encontrara con él en el mismo restaurante al que mi abuelo siempre me llevaba después del servicio del domingo. Él ya estaba allí cuando llegué. Asiento de ventana, café negro, sin crema, sin azúcar. Lily, dijo, poniéndose de pie. Su traje era más viejo que el mío, pero estaba planchado. Esperaba que nunca tuviéramos que encontrarnos así. Me deslicé en la cabina y coloqué el sobre la mesa. Sin decir palabra, lo abrió y leyó lentamente el documento. No hay drama, solo la concentración inquebrantable de alguien que ha visto demasiadas familias desmoronarse tras puertas cerradas. Cuando llegó a la nota escrita a mano, su expresión cambió, no hubo sorpresa, solo reconocimiento. ¿Te lo dio directamente?, preguntó. No, lo encontré en su habitación del hospital, escondido debajo de la bandeja. Ree asintió. Vino a mi oficina hace 8 semanas y me dijo que tenía un presentimiento. Dijo que no quería agobiarte a menos que fuera absolutamente necesario. Por eso no llamó, murmuré. Estaba orgulloso, dijo Ree, pero no estúpido. Sabía cómo acabarían las cosas. Pasamos por los siguientes pasos. En primer lugar, solicite una tutela temporal, tanto médica como financiera. En segundo lugar, la notificación al tribunal y a la administración del hospital. En tercer lugar, una auditoría de cuenta para detectar cualquier malversación de fondos de la cuenta conjunta. ¿Tengo que comparecer ante el tribunal?, pregunté. Puedes hacerlo virtualmente, dijo, pero no lo recomendaría. ¿Por qué no? Porque estarán allí en persona, dijo, cerrando el sobre. Y si no estás, llenarán la sala con su versión de la historia. Asentí lentamente. Estaré allí, dije.
Ray se reclinó. Bien. Entonces lo haremos oficial mañana por la mañana. Nos despedimos afuera. El aire se había vuelto tan cortante que nos aceleró la respiración. Nos estrechó la mano. Su palma estaba seca y firme. De vuelta en el coche, me quedé sentado un buen rato, con los dedos en el volante y la mirada perdida. Mi abuelo lo había planeado, y ahora yo tenía que terminarlo. El tribunal estaba en silencio.